Santo, 31 de marzo de 1994. No puede haber Jueves Santo sin Eucaristía Sagrada. No puede haber Jueves Santo sin Jesús de Candelaria. El Jueves Santo de Guatemala se identifica con Jesús de Candelaria. Esta particular imagen que al describirla se hilvana historia y leyenda. Invocar al Nazareno de Candelaria es saturar el espíritu con bálsamo de misericordia. Decir Jesús de Candelaria es expresar con lenguaje de piedad, jaculatoria de místico consuelo. Apreciar su valor iconográfico es transportarse por sublimes regiones del arte. En la imagen, señalar un rasgo es hacer de la anatomía un poema. Las metáforas fluyen en cascadas, el concepto se hace verso. Se ha sabido siempre de su mirar al frente, de su tez morena, de su delicada complexión, pero siempre queda algo por decir. Jesús, en su criolla advocación, continúa siendo manantial de fervor, y el legendario relato del abuelo sigue determinando la formación del niño que crece en el antañón barrio, el cual, envuelto en sombras de la noche y bajo el amparo de serena mirada, en rostro de finas facciones, percibe la queja que labios entreabiertos dejan escapar. Es la voz que recuerda que su reino no es de este mundo, que Él es Cristo Rey, que su reinado ya empezó. Así, con este paso cadencioso, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria hacía su paso tradicional por el Cerrito del Carmen, en donde, con largas alfombras de serrín y pino, era recibido por todos sus devotos, por todo ese barrio tan antiguo, el primero quizás de esta ciudad capital, y que cada Jueves Santo viste sus mejores galas para recibir al Nazareno de la serena mirada, al Nazareno con la mirada al frente, que ve a cada uno de sus devotos cargadores. Fueron millares quienes les llevaron en hombros y fueron cientos de miles, como en los otros días de la Semana Santa, los que apreciaron el paso procesional tanto de Jesús de Candelaria como de las diferentes imágenes que salieron en la ciudad capital. Esta procesión tuvo 15 horas y media de recorrido. Salió a las 8 de la mañana en punto y retornó al templo a las 11:30 de la noche. Es la procesión de Jesús de Candelaria, característica en Jueves Santo desde la antigua Guatemala y que a través de los años ha sido la que se lleva a cabo en Jueves Santo aquí en la ciudad capital. Jesús de Candelaria fue consagrado en 1917 por el arzobispo de aquel entonces, Fray Raimundo Ribeiro y Jacinto. Desde entonces, el pueblo sigue su paso procesional. Desde entonces, el pueblo recibe sus santas bendiciones. Claro, Edgar, la cita bíblica en la que se basó el adorno de esta mañana está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 5. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Ahí empezaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que este hombre es un agitador, no quiere que se paguen los impuestos al César y se hace pasar por rey enviado por Dios. Pilato pues lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: yo no veo delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: está alborotando al pueblo y difunde su doctrina por todo el país de los judíos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo y les dijo: ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador.
Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes que lo acusan. Ahora tampoco Herodes lo juzgó culpable, puesto que no me lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que hizo no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que después de castigarlo, lo dejaré libre. Pero ellos se pusieron a gritar todos juntos: mátalo a él y deja libre a Barrabás. Entrando en detalle de los adornos de las sandas que llevan a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, al frente del anda un rótulo como la leyenda: ¿serías capaz de entregarte así por mí? Un centurión romano dando lectura a la sentencia de muerte de Jesús. Seguidamente, un barandal con 8 floreros dorados con cientos de rosas amarillas complementadas con zarza, representando el infinito amor de Jesús nuestro Señor por nosotros, el cual es herido por los espías de nuestros pecados. Al centro, sobre un puente, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, revestido con una hermosa túnica color fucsia recamada en oro. En la parte posterior, el gobernador Poncio Pilato sentado en su trono, y sobre él el emblema Spor y un águila simbolizando el poder del imperio sobre el mundo. Complementan dicho conjunto el lavadero, 2 guardias con estandartes donde se lee Roma. Este es el detalle del adorno. Podemos ver el águila que representa el poder. Y también vamos a referirnos al mensaje propiamente dicho de lo que de lo que constituyen estas andas. El mensaje puede interpretarse de la siguiente manera: hermano, ¿has meditado verdaderamente sobre lo que Jesús hizo por ti? Hoy, Jesús de Candelaria te hace un fuerte cuestionamiento. ¿Serías capaz de entregarte así por mí? No te pide que te entregues a morir en una cruz. Te pide algo mucho más sencillo: que vayas muriendo poco a poco a tus deseos humanos, que tomes tu cruz y que lo sigas, pero no de una manera, la cruz de la negación, que dejes de hacer todo lo que tú sabes que está mal y que no quieres dejar de hacer. Con su dulce mirada, hoy te pide que te dejes guiar por Él, que des amor como Él te lo da, que perdones a los demás como Él lo hace contigo. Recuerda que en todas las personas que te rodean habita su espíritu divino. No lo ofendas ni lastimes. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es el amor de Dios y te ha dado para que compartas con los demás? Es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar ni se hace el importante, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona, no se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, porque no hay amor más grande que el que entrega su vida por los demás. Licenciado Álvarez Arévalo. Realmente es muy emocionante apreciar la imagen del Señor de Candelaria, sobre todo el sentido de fe que está en ella, un pueblo que a través de varios siglos ha manifestado su amor a Dios nuestro Señor, conmemorando el camino al Gólgota a través de la bellísima imagen de Jesús de Candelaria. Son muchos los que le han cantado, le han escrito y le han compuesto música, pero es muy importante señalar las glorias de Guatemala, y Miguel Ángel Asturias compuso el poema A Jesús de Candelaria, donde realmente recoge
la belleza y sobre todo el misticismo que hay en el Nazareno de Candelaria, el Nazareno del entrecejo hendido por los juncos de la tribulación, como inicia Miguel Ángel Asturias su poema A Jesús de Candelaria. Indicábamos de que a través de los siglos Guatemala ha puesto su amor a este bellísimo Nazareno, y recordamos de que ya instalada la ciudad en el Valle de la Ermita, a principios del siglo XIX, los cofrades de Jesús mandaron a reparar las insignias de plata de la cofradía. También que en el año de 1824 fue la única procesión que desfiló en las calles de la ciudad de Guatemala de la Asunción con permiso a portar penitentes con el rostro cubierto y el sombrero cónico, ya que este personaje tan tradicional de la Semana Santa había tenido algunas prohibiciones, y sin embargo los cofrades del Nazareno de Candelaria lograron ese año de 1824 y otros más llevar este personaje tan característico de la Semana Santa guatemalteca. La belleza del rostro, la mirada, una mirada que nos conduce a la meditación, los labios entreabiertos, se deja ver la dentadura superior y la lengua, el dolor, la nariz perfilada, el color amasado con aceituna y sol de Guatemala, la cabellera, que en Guatemala son tan impresionantes y tan personales, porque es un atributo de Guatemala, el representar al Nazareno con su cabellera, con canelones, como lo decimos en nuestra forma de hablar local. En otros lugares, el Nazareno tiene el pelo tallado, pero en Guatemala se le da este realismo, además de la túnica, el movimiento de los suaves vientos de marzo o de abril, las túnicas bellísimas, que es también un arte que hay que mencionar. Son de verdaderos artistas quienes se dedican al diseño y al bordado de estas túnicas maravillosas. La cruz del Señor de Candelaria es una joya de la época de la colonia. Está trabajada en alma de madera, laminada en oro, tiene cantoneras en plata y la vid que juega el contorno de este pesado madero, convirtiéndola en una cruz artística, además muy característica y singular, las cantoneras de plata. Pero el Señor de Candelaria, además de su mirada, de su boca entreabierta y su lengua entre los dientes del dolor, su cruz, que no solo la cruz de nuestros pecados, sino que es también el dolor de un pueblo que se manifiesta, un pueblo que a través del dolor de Cristo siente su dolor, pero le pide a Cristo realmente la resignación y la paz, porque solo en Él este pueblo sabe que está la paz en el Señor. Pero el Señor de Candelaria es también su anda, y hay que mencionar de que las andas del Señor de Candelaria han sido muy importantes en la historia de la Semana Santa en Guatemala. La del Señor de Candelaria, como otras procesiones, las andas eran muy pequeñas y no tenían adorno alguno, más que un palio que representa la realeza. Y fue precisamente en Candelaria, a principios del siglo XX, cuando don Gerardo Soto, uno de los grandes altareros de Guatemala, empezó a adornar. Adornos muy sencillos pero muy artísticos. El camino al Gólgota, las piedras, las espinas, luego las figuras, luego el simbolismo. Las andas empiezan a crecer, llegan a 18 brazos, luego a 30, 36, 40. Y en la actualidad, el anda del Señor de Candelaria tiene más de 100 cargadores. Pero son 100 cargadores que llevan un mensaje. Ya don Enrique y Edgar Udiel han hablado del significado. Entonces ese significado es el que debemos nosotros de descodificar, porque es ahí donde está la importancia
de la procesión. Llevar un mensaje, pero que ese mensaje sea percibido, no únicamente apreciarlo por la belleza artística. Y podemos apreciar entonces el dinamismo de la anda, la elegancia, y el Señor que va en un puente, saliendo del pretorio, llegando al sacrificio que todos debemos llegar, pero llegar entendiéndolo y aceptándolo, estando conscientes de lo que realmente es el mensaje del Evangelio. Y es aquí donde vamos a apreciar el arte de los que hacen las andas, porque nos están llevando a través de este enorme adorno en las andas del Señor de Candelaria a algo que nos llegue y que nos toque las fibras del corazón y que sensibilice más nuestra alma en esta sociedad que cada vez está más materializada. La procesión cumple entonces esta función de sensibilizarnos. ¿Y quién en Guatemala, quién de los que aman realmente al Señor, no te dejan llevar por el sentimiento al ver al Nazareno de Candelaria, un Jueves Santo más, como lo vieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados, que tuvieron la dicha de tenerlo y dejárnoslo a nosotros? Ahora es una dicha de nosotros tener y contar con esta imagen tan bellísima del Nazareno, que no solo es una obra de arte, una maravilla, parte del patrimonio cultural de Guatemala, sino que es parte de la religiosidad de este pueblo, y que esta generación tiene ahora la obligación de trasladarlo a las futuras generaciones, como se está haciendo, conmemorando el Jueves Santo, y cada vez vemos de que el Jueves Santo tiene más esplendor en Guatemala. Y Edgar Gudiel había dicho de que esta mañana son muchas y muchas las personas, a tal grado que no podemos calcular. Y es verdad, notamos más que en los años anteriores. Nos da satisfacción porque es Guatemala la que se pone ante el Nazareno, la que le manifiesta, la que le conmemora la pasión, pero que la que vive y la que siente. Es una Guatemala que realmente ama y que espera. Edgar, por favor. Gracias, Miguel. En efecto, nosotros queremos dedicar esa transmisión especialmente a propósito de lo que decía Miguel, de este fervor de la feligresía católica guatemalteca, a los hermanos que nos sintonizan en las repúblicas de México, de El Salvador y de Honduras. Hasta allá llega la señal nuestra, sobre todo de esta transmisión tan especial, una muestra de lo que es la religiosidad en nuestro país, de la conservación de estas tradiciones que es tan importante para la vida de un país, de una república. Como decía Miguel, nos sentimos verdaderamente orgullosos, pero sobre todo exaltando lo que vemos nosotros como medio de comunicación social, como medios de comunicación social, como comunicadores, como personas dedicadas al servicio de los demás. Nos sentimos profundamente satisfechos de poder realizar transmisiones de esta naturaleza, que encienden el fervor católico, el fervor religioso del guatemalteco, aquel que por momentos durante el año duda de su propia fe, pero que en estos días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, piensan realmente y se detienen, hacen un alto en el camino para volver a pensar en que si no será más importante, más hermoso, más bello, más productivo para la familia, para la sociedad, vivir siempre bajo el recogimiento de Dios. Y ahora, ante sus pantallas, el bellísimo rostro de la Virgen, Santísima Virgen de Dolores. Vamos a trasladar el micrófono a Enrique Hernández para que nos hable sobre la alegoría de las andas y las citas bíblicas. Gracias, Edgar. Sí, las citas bíblicas, una de ellas es: Jesús es presentado en el templo. Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Otra cita bíblica es la negación de Pedro. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos.
jefes de los sacerdotes, autoridades judías y maestros de la ley. Pedro lo había seguido a lo lejos hasta el interior del palacio y ahí se sentó con los servidores a pasar el frío cerca del fuego. Mientras estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco ni sé de qué hablas», y salió afuera de la puerta. El detalle del adorno al frente, un rótulo con la leyenda y una espada atravesará su corazón. Enseguida un barandal con floreros dorados completamente con rosa rosada. Al centro la venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, quien luce túnica y manto color fucsia recamados en oro. En la parte posterior la columna en donde flagelaron a su hijo, un portal decorado con rosa del mismo color. Al centro de esta una fogata y un gato representando el momento en que Pedro, aquel jueves santo, negó a Jesús. Licenciado Álvarez. Realmente bellísima la anda de Nuestra Señora de Dolores. Dentro de el orden procesional, la Madre Dolorosa, acompañada de San Juan y María Magdalena, siguen los pasos del Nazareno. Aquí es la segunda parte de la procesión, encargada por las mujeres, vestidas hoy por ser Jueves Santo de blanco, los demás días de negro, y blanco por el simbolismo de conmemorar Jueves Santo, el día de la institución de la Sagrada Eucaristía. Y respecto a las mujeres, podríamos mencionar de que antiguamente, será hablando en la época colonial, las procesiones eran de participación masculina. Únicamente hombres en todo lo que era la organización y participación. Las mujeres formaban parte únicamente del público que se congregaba para admirar las procesiones. Posteriormente, las mujeres forman parte de estos desfiles sacros y son filas y filas de mujeres que acompañan a la Dolorosa. Edgar Gudiel, por favor. Gracias. Para hacer énfasis o hincapié en las citas bíblicas que podemos mencionar en estos momentos en que tenemos frente a nosotros las hermosas andas que portan a la Santísima Virgen de Dolores de Candelaria. En Marcos, en el capítulo 14, versículos del 66 al 72, nos dice que mientras estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni sé de qué hablas», y salió fuera de la puerta. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Más tarde los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Es claro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de que hablan». En ese momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces». Y se puso a llorar. En cuanto a los detalles del adorno, al frente, como hemos visto, un rótulo con la leyenda: «Y una espada atravesará su corazón». Enseguida, un barandal con floreros dorados completamente con rosa rosada. Al centro, la venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, quien luce túnica y manto color fucsia recamados en oro. En la parte posterior, la columna en donde flagelaron a su hijo, un portal decorado con rosa del mismo color. Al centro de este, una fogata y un gallo representando el momento en el que Pedro, aquel Jueves Santo, negó a Jesús. El mensaje que nos trasladan es el siguiente: cada vez que le fallas a Jesús, vuelves a atravesar en el dulce corazón de tu madre María una espada que le desgarra el alma.
No olvides que cada vez que cometes un pecado, vuelves a flagelar en aquella columna a Jesús. Vuelven a sangrar sus heridas y siente mucho dolor. Cada vez que caes en pecado, niegas conocer, como Pedro, a aquel que entregó la vida por ti. La procesión Jesús Nazareno de Candelaria estará bastante retirado ya del alcance de nuestras cámaras. Estamos prácticamente en lo que es la parte final de la procesión, donde, como siempre, la Santísima Virgen de Dolores acompaña a su Hijo en aquel peregrinaje de dolor, de flagelación. Miles de devotos cargadores y devotas cargadoras acompañaron a Jesús Nazareno de Candelaria, a la Santísima Virgen de Dolores y San Juan junto a Santa María Magdalena, en un cortejo caracterizado por su oración y penitencia, en el que muchísimas de las personas que participaron se caminaron las 15 horas y medio de trayecto procesional en constante oración y penitencia. Jueves Santo, el día en que Jesús de Candelaria salió a recorrer las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital.